Bienvenidos al podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a un amigo viejo conocido también de la cámara, Arturo Patiño. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Es un placer para mí estar aquí y les agradezco la oportunidad. Al contrario, Arturo Patiño define su historia como hay muchas en Monterrey. Estudiante foráneo buscando oportunidades y un mejor futuro de la generación de 1980 que llega a la ciudad de Monterrey en el 98. Es ingeniero industrial y de sistemas con una maestría en administración de negocios con especialidad en finanzas. Alrededor del 2012 empezó sus prácticas profesionales en IMSA, hoy Ternium, y después pasó a ser empleado por administración en un modelo de outsourcing encargado de la implementación de la metodología de productividad TPM, que es el mantenimiento productivo total. En ese momento tuvo la oportunidad de convertirse en proveedor e inició en el mundo de los negocios a los tan solo 23 años de edad, como él lo denomina, como un verdadero privilegio. Arturo comenta que los negocios son un barco que navega aguas muy complejas, en ocasiones calmadas, a veces muy intempestivas, con viento, sin viento, nunca sabes a dónde puede llevarte. Bajo este pensamiento siempre optó por la estrategia de diversificación y ha llevado su negocio Simsa Soluciones a distintos campos como el transporte, entretenimiento, capacitación, restaurantes, agricultura, ganadería. Después de casi 20 años como empresario, Arturo es testimonio de las dificultades y retos que enfrentan las pymes y emprendedores en el mundo de los negocios, pero también es un testimonio de crecimiento y desarrollo. Su caso es uno de los más destacados dentro del programa ProPymes implementado por Ternium. Hoy platicaremos con él sobre los aprendizajes, retos y logros en su viaje como emprendedor y ahora como pyme. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Tenemos buena parte de tu historia en este resumen, pero ¿quién en lo personal es Arturo Patiño? Fíjate que lo primero que tendría que decirte, Jorge, es que Arturo Patiño, antes de empresario, es padre de familia. Tengo 2 chaparritas que son el combustible que nos mueve, ¿verdad? Y te lo digo porque en medio de eso hay familia, hay hermanos, hay ahijados, hay compadres, hay buenos amigos. Y yo a eso le llamo felicidad. Entonces, creo que en la fórmula para el éxito, primero tienes que ser una persona feliz. En ese rubro estoy muy completo. Y después viene el Arturo empresario. Y como empresario, pues esa es mi segunda familia. Tenemos colaboradores, tienen expectativas, han puesto muchos de ellos en nuestras manos su destino. Y bueno, es un compromiso fuerte que tenemos, el ser buenos líderes. Y en esa segunda familia yo le llamo éxito, ¿verdad? Entonces, si a esas 2 cosas, felicidad y éxito, le sumamos salud, creo que esa es la esencia de Arturo Patiño. Esos son los 3 ejes con los que trabajamos y en los que todos los días estamos tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Me encanta ese concepto. Creo que lo tienes muy claro y se me hace de mucho valor. De ahí me gustaría lanzarte la pregunta. Los empresarios, emprendedores, cuando iniciamos, el tiempo que le dedicamos a los negocios es casi nuestro 110%. Y a veces descuidamos otras áreas de nuestra vida, probablemente nuestra familia o nuestra salud. ¿Cómo lograste encontrar ese equilibrio que hoy te da esta ecuación? Fíjate que digo, eso es bien importante para los que nos ven, los que nos escuchan. Creo que no hay una fórmula como tal, pero la que yo viví fue muy, muy particular. O sea, yo empecé en el mundo de los negocios antes de tener hijos. Mi esposa, Carmen, trabajaba ya para la industria y siempre fue una dinámica que manejamos muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Como emprendedor, toda la parte de necesidades que había en la casa estaban cubiertas de alguna manera por el trabajo de mi esposa y siempre tuve la libertad de los negocios, sentirme en la confianza de que podía reinvertir
y no tenía esa intranquilidad que muchos emprendedores, entiendo, pueden llegar a tener, porque toman la decisión de emprender en los negocios en una etapa diferente, donde hay hijos, donde hay universidades, donde hay escuelas. Y bueno, pues todos sabemos que la ciudad de Monterrey es una ciudad cara, ¿verdad? Sí. Vivir en ella es muy padre, pero cuesta mucho. Entonces, siempre hubo un buen balance, ¿verdad? Siempre hubo un buen balance. Creo que los tiempos para nosotros funcionaron muy bien. Como lo comentaste, a los 23 años surgió una oportunidad, la tomé, ¿sí? Y ahí es donde dices, oye, ¿cuántas oportunidades pasan enfrente de nosotros y decides no tomarla por lo que te acabo de comentar? Oye, porque estoy muy joven. Oye, porque mi esposa está embarazada. Oye, porque los chavos ya van a ir a la prepa y quiero que vayan a la prepa tech. Entonces, ese fue mi momentum. Así sucedió. Y bueno, logramos brincar las trancas complicadas que se presentan en los primeros años. Y pues hoy aquí estamos, ¿verdad? Muy contentos. Padrísimo. Me gustaría profundizar un poquito en esa historia a los 23 años. Invitarte a remontar en el tiempo. Regresas el tiempo a tus 23. ¿Cómo se da la oportunidad de que empieces un negocio? O sea, yo verdaderamente trato de imaginarme cuál era tu visión a los 23 años de que podías hacer un negocio en ese momento y aventarte. Fíjate que esa pregunta que haces me encanta porque muchas veces he pensado en el reto que tengo con mis hijas para que ellas tomen las oportunidades de las que estamos hablando, y te platico. Yo a los 23 años, Jorge, tenía, y lo digo en sentido figurado, no se tome en sentido literal, tenía sed, tenía hambre, ¿sí? Y tenía ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que quizá por los orígenes que yo tenía, pues no teníamos las posibilidades de hacerlo. No estoy diciendo que había vejaciones, que había cosas complicadas, pero venimos de una familia basada en la cultura del esfuerzo. Papá y mamá hicieron cosas muy, muy complicadas para lograr que nosotros estudiáramos. Me vine becado de excelencia, etcétera. Entonces, lo comento porque como papás hoy tenemos que preocuparnos de que los hijos a esa edad tengan un poquito de sed, tengan un poquito de hambre y valoren las cosas. Entonces, ¿a dónde me llevó eso? A los 23 años, bueno, 21, 22 años yo entré de practicante a IMSA, lo que hoy es Ternium, y pues yo me quería comer el mundo, ¿verdad? A mí me daban cosas que hacer y yo las hacía. Me decían que si podía, sí, que si podía ir el sábado, iba. Y me tocó la oportunidad de que una persona, un director, me echara el ojo, viera mi compromiso, mis ganas, mi sed, mi hambre. Y de repente me sentó y me dijo, oye, tú te encargas de esto, que son unos consultores que están haciendo el trabajo. ¿Puedes con esto, Arturo Patiño? Sí, sí puedo. ¿Qué tengo que hacer? No, pues pon tu empresa y tú vas a orquestar el proyecto. Y tú, si dices que puedes, vamos a poner el voto de confianza en ti. No sabía qué era poner una empresa. No tenía dinero para poner una empresa. O sea, no tenía dinero para el acta constitutiva, para ir con el notario. Y es ahí donde empieza a generarse el temple, ¿no? O sea, ahí es donde el acero se empieza a templar y sin yo darme cuenta es donde empieza a formarse el emprendedor, el empresario. Y bueno, así es como sucedió. Tomé el reto, lo sacamos adelante y de ese entonces para acá, pues hemos venido escribiendo esta historia, ¿verdad? Si pudieras encontrarte a este director. Fíjate que me lo he topado. De hecho, es una persona cercana aquí a Caintra. Es el exdirector del CCM, Enrique Espino. Ah, no me digas. Es correcto. Y con mucho orgullo se lo he dicho, ¿verdad? Hubo otras personas importantes, te puedo mencionar muchos nombres, pero pues particularmente vamos a decir que él fue el que dio el check, ¿verdad? El visto bueno. Y a lo mejor también tomó ciertos riesgos. Porque darle la oportunidad de esa magnitud a un joven de 23 años, pues como que dices tú, ¡ay, cañón! O sea,
Entonces creo que él también hizo su apuesta, creo que también habla de ese olfato, de esa capacidad que estas personas van desarrollando. Y ahora cuando me lo topo, pues lo saludo y con mucho gusto y hemos coincidido en eventos aquí de Caintra. Y pues para mí es un orgullo el voltear y ver cómo se fue formando esto, ¿verdad? Este emprendimiento inicia, como bien lo comentabas, para justamente el tema de mantenimiento productivo total. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, empezó como... Vamos a decir que mi negocio empezó como una consultoría. ¿Sí? Okay. Como una consultoría en productividad, implementando el TPM. Y como lo dijiste en la introducción, ¿verdad? Los negocios te van llevando de un lugar a otro. Y dudo que hoy una persona o un empresario que tenga un conglomerado haya empezado como terminó. O sea, ¿a qué me refiero? No sabes hacia dónde te va a llevar, tienes ideas, tienes gustos, pero el mismo día a día te va moviendo, ¿no? Mucho pivoteo. Hoy esa empresa, por ejemplo, que nació como consultoría, es una empresa de mantenimiento industrial. Es una empresa, vamos a decir, una pyme consolidada con oferta de mantenimiento industrial, y atendemos desde industria alimenticia hasta metalmecánica. Y también, ya dentro del core de la empresa, nos fuimos moviendo y empezamos con... Sí, siempre he comentado que hay un cliente que te detona. En nuestro caso fue Grupo Bimbo, ¿verdad? Ok. Ese cliente nos hizo ir al siguiente nivel hace años. Y entonces cuando lo encontramos, nos empieza a desarrollar por el lado de mantenimiento de servicios ligeros, le llamamos. ¿A qué me refiero? Tecnologías de limpieza, sanitización. Compramos una concesión en Estados Unidos de unos productos en Minnesota, nos fuimos a entrenar y empezamos a desarrollarnos mucho en la industria alimenticia. Después, por temas culturales, nos dimos cuenta que en México, aunque la industria de alta especificación invierte dinero en ese tipo de servicios, pues no tiene la misma cultura que las empresas en mercados como Estados Unidos o de primer mundo, donde invierten más dinero en ese tipo de actividades de limpieza y sanitización. Entonces fuimos emigrando también a servicios pesados. Y fue cuando nos topamos con Ternium, por ejemplo, ¿no? Que así como hay un cliente que te detona, está el otro cliente que te manda a las grandes ligas. En nuestro caso fue Ternium. Ándale. Oye, y platícame un poquito más sobre ese caso. O sea, ¿qué es mantenimiento para industrias pesadas? ¿Cómo llegas ahí? ¿Ya tienes muchos años en ese segmento? Sí, pues debemos de tener yo creo que unos 10 años. Básicamente pues lo que nosotros hicimos en su momento fue, como te comento, volteamos a ver el mercado. Dijimos, oye, si continuamos con servicios ligeros, que básicamente es limpieza y sanitización, limpieza especializada, incluso le trabajábamos a industria metalmecánica. Lo hacíamos con Metalsa, lo hacíamos con diferentes empresas que sí invierten en su infraestructura, pero no invierten los montos que tienen que meter, por ejemplo, a temas de mantenimiento de equipos de proceso, que hacia allá va el servicio pesado. Hoy en día tenemos soldadura, pailería, obra electromecánica, maquinados. Entonces, la industria en general ahí invierte muchísimo más recurso. Entonces, lógicamente que se vuelve más una tierra de abono para una empresa como nosotros y dijimos, bueno, el futuro, ¿sí? O si le metemos largo plazo a nuestra estrategia, tenemos que dejar de ver como el core la parte de ligeros y nos tenemos que ir hacia pesados. Así es como funcionó y hoy eso es lo que hacemos en su mayoría. Maquinados, obra electromecánica, soldadura y pailería, ¿verdad? Se me hace muy interesante lo que comentas de las empresas que te ayudan a detonar y otras que te ayudan a consolidarte o te dan el batazo para las grandes ligas. Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría, retomar un poquito el tema de pensamos, analizamos, nos dimos cuenta. A veces el viaje del emprendedor puede ser muy solitario. Estas decisiones las consultabas con alguien, fueron decisiones tuyas.
¿Fuiste creando equipo o por qué se habla en plural? Sí, fíjate que una de las cosas que fuimos aprendiendo y no me voy a atrever a decir que las hemos hecho bien porque hemos cometido errores, pero sí hubo algo que fui viendo que tenía que ir generando una estructura orgánica en la organización, ¿sí? ¿Qué es una estructura orgánica para tu servidor? Entendí que me tenía que empezar a rodear, y eso es inversión, ¿verdad? Eso costó y dolió, y sigue doliendo, pero me empecé a rodear de un equipo que me permitiera, Jorge, no vender mi tiempo, ¿sí? Que esa fue una clave para mí, o sea, para poder crecer. Entonces, a tu pregunta concreta, lo que hicimos fue empezarnos a rodear de gente más inteligente que tu servidor para poder tener un equipo a través del cual pudiéramos desahogar los compromisos que íbamos adquiriendo con los diferentes clientes. Y en ese momento yo empecé a tener tiempo para pensar en cosas de más largo plazo. Porque ese es un tema fundamental en esto que estamos platicando. Visión de corto, mediano y largo plazo. Y creo que para muchos de los que nos escuchan, eso debe ser un gran reto. El empresario MIPYME, ¿sí? El emprendedor muchas veces tiene la visión de corto plazo, ¿sí? No es mala. Pero cuando tú metes visión de largo plazo a los negocios, es cuando empiezan a hacer sentido muchas cosas que antes no hacían sentido. ¿A qué me refiero? Hoy en día, ¿sí? Si yo invito a un socio, y me ha sucedido, invitas a un socio que coparticipe contigo, o estás en una charla con otro colega tuyo que es proveedor, vamos a decir, de Ternium, tú les planteas acciones o ideas que a ellos no les hacen sentido, porque su visión es de corto plazo. Es decir, ellos quieren invertir en algo que dentro de 2 meses les genere dinero, les Claro. deje dinero. Y cuando tú volteas a largo plazo, que eso es un tema fundamental, pues te empiezas a dar cuenta que los negocios que estás haciendo son para que te generen dinero dentro de 20 años. Y me vas a decir, oye Arturo, estás loco. O sea, y en esos 20 años, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, es ahí donde tienes que tener un sueldo que no extorsiona a la empresa, tienes que llevar un nivel de vida acorde a esos ingresos, porque pues el concepto debe ser empresa rica, empresario pobre. Y si me remonto a la primera pregunta que me hiciste, primer comentario, es ahí donde en mi caso, el que mi esposa hoy sea directora de recursos humanos de una empresa transnacional, pues me permite incluso que yo siga con esa misma estrategia con la que arranqué. Claro. Y a lo mejor alguien va a decir, oye Arturo, ¿y por qué no la has sacado de trabajar? Bueno, pues ha sido una estrategia, ¿sí? Y todos tenemos una diferente estrategia y no hay buenas ni malas. La que tomes la tienes que hacer funcionar, ¿verdad? Esa sería la respuesta, Jorge. Padrísimo. Me gustaría que nos platiques un poquito ahora sí de ese batazo que te dio Ternium, o que comentabas que te dio Ternium como proveedor. Primero, ¿cómo llegaste a Ternium? O sea, platícanos un poquito sobre el proceso de venta. ¿Cómo cerraste con ellos? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Qué tan complicado fue? Fíjate que, digo, no puedo dejar a un lado que mis primeros pininos fueron en Ternium. ¿Y por qué en Ternium? Pues porque IMSA hoy es Ternium, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que siempre hay un amor por el alma mater, ¿no? Donde estudiaste la prepa, donde viviste, donde arrancaste, donde fueron tus inicios profesionales. Entonces, para mí siempre estuvo esa cosquilla de, oye, pues Ternium es una gran empresa, ¿no? Y oye, y ahí empezaste. E incluso ahí tienes amigos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo sucedió? Estuvimos picando piedra, 3, 4 años, buscando la oportunidad, hasta que hicimos eco y llegamos en una ocasión con una persona que tenía una necesidad, cuando se junta el pan con el hambre, y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues a ver, te voy a anotar, vas a participar. Licitamos nuestro primer contrato y ahí lo ganamos, porque fíjate que hasta ahí
nuestra ventaja competitiva era el precio, ¿sí? Que es algo que también ya cambió gracias a Ternium y ahorita lo platicamos. Pero bueno, lo dimos muy barato y fue nuestro primer contrato. Nos sirvió para entrar. Perdimos dinero en ese primer contrato, ¿verdad? Pero ahí hay una muestra de como quiera lo bien que veníamos haciendo las cosas, del prestigio que se ha ganado la empresa y del prestigio que hemos ganado como empresarios. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos proveedores pudieran claudicar en un contrato que está en pérdida. Y nosotros decidimos estar perdiendo un año, dinero, para cumplir con el contrato. Cosa que el usuario vio y ya de ahí se abrieron puertas, ¿verdad? Y fuimos a dar con ProPymes, ¿verdad? Que ese es un tema muy interesante. Recibimos una invitación como proveedores, algo que se llama Supplier Award, ¿sí? Que hace Ternium cada 2 años para premiar a sus mejores proveedores. Yo llegué al evento Sintermex, no tenía una idea de la magnitud del evento. O sea, llego y, ay, cañón, ¿qué es esto? ¿No? Enorme. O sea, enorme. O sea, los altos mandos. Recuerdo que fue Ildefonso Guajardo, que era el secretario de Economía en ese tiempo. Luis de la Calle, un ecónomo de primer nivel como conferencista. Y empiezo a ver el tema y digo, oye, ay, cañón. O sea, esta empresa piensa diferente que las demás empresas. Y mira que le trabajaba a Grupo Bimbo, le trabajaba a Metalsa. Entonces, es un primer shock. Veo cómo funciona Supplier Award y veo que en realidad Ternium estaba premiando la excelencia. Eso es lo que se me vino a la mente en ese momento. Ternium aquí está premiando la excelencia. Entonces, recuerdo estar sentado, iba solo, no pudo ir mi hermano, y recuerdo que dije, yo tengo que estar en ese panel. O sea, Simsa Soluciones, nuestra empresa, tiene que estar ahí. ¿Cuándo? No sé, pero va a estar ahí. Y lo decreté, y creo que es algo que siempre hago y que me funciona, pero lo decreté, salí, llegué con mi hermano, le dije, oye, este evento estuvo así, tenemos que hacer algo, ProPymes es el camino, empecé a investigar. Para no hacer el cuento largo, nos inscribimos en ProPyme, empezamos a cumplir con los lineamientos, a tomar todas las oportunidades que se generan con ProPymes, y después de 6 años aproximadamente, el año pasado fuimos reconocidos, estuvimos en ese panel. Mira, estuve como panelista ahí con César Jiménez, y nuestra empresa recibió al mejor proveedor en procesos de calidad y seguridad de Ternium. Estuvimos en los Supplier Awards en el mismo evento 6 años después como panelistas y recibiendo el premio. Y lo digo con mucho orgullo porque ahí te das cuenta que si sueñas algo, que si decretas algo y lo acompañas con convicción, con trabajo, que lo vivas en realidad, las cosas pueden suceder, Jorge. Y entonces es así como transitamos ProPymes. En medio de esos 6 años hubo muchas cosas, sigue habiendo. Tenemos mucha comunicación, seguimos participando y seguimos haciendo cosas, pero esa fue la historia con ProPymes. De estos procesos o de estas participaciones en ProPymes, ¿qué te has dado cuenta que le falta a las pymes para poder entrar, para poder participar en un programa de este tipo y sobre todo para poder integrarse en la cadena de valor de una gran empresa como esta? Fíjate que, si tomo el caso de Ternium, todos los proveedores que estamos en Ternium tenemos la oportunidad puesta sobre la mesa, Jorge. Yo particularmente he hablado con colegas dueños de empresas y que me han dicho, oye, ¿por qué no tomas el diplomado en la EGADE? O sea, que te da Ternium y que te cuesta bien poquito, porque creo que Ternium paga el 80% de lo que cuesta.
Y la respuesta muchas veces ha sido, pues es que no, es perder el tiempo. No, lo de ProPymes, no, o sea, nada más estás invirtiendo dinero y no ganas nada. Y ahí es cuando empiezas a ver lo que te acabo de comentar. Corto plazo, mediano plazo. El empresario mexicano, el emprendedor mexicano que quiere ganar dinero, mucho dinero, y en el corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué le hace falta? Pues que te cuentes la historia en tu cabeza de que si quieres llevar tu negocio a los siguientes niveles, tienes que meterle una mira de largo plazo y tienes que invertir en los siguientes 5 o 10 años para empezar a cosechar dentro de 20. Entonces, en el caso de Ternium, él te abre las puertas, te dice, hey, pásale a ProPymes. El tema es, ¿lo ves como oportunidad o lo ves como una mala inversión? Nosotros lo vimos como oportunidad. Yo dije, a ver, si aquí premian la excelencia, pues qué padre, porque yo tengo años buscándola, ¿sí? Es muy difícil llegar a la excelencia, pero tenemos años buscándola, pero nunca nadie nos la ha aplaudido. O sea, que es que una empresa de los tamaños de Ternium y que un Máximo Bedoya como CEO global se dé el tiempo de ir, de ver esas pymes que son parte de su cadena de valor y que te lo reconozcan y que te motiven y que inviertan en ti. Entonces cuando dices, oye, pues aquí algo está disruptivo, algo está diferente, algo está innovador, y simple y sencillamente lo ves como oportunidad, pero lo vimos como una oportunidad. ¿Qué le digo yo a todos los empresarios de pymes, a los emprendedores? No dejes pasar esas oportunidades y cambia tu visión del corto y mediano a largo plazo. De otra manera, no vas a crecer, y en la actualidad, si no creces, te estás muriendo, Jorge. Claro. Como negocio. Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? Padrísimo. Me gustaría preguntarte, Arturo, algo que algunos queremos y otros no podemos o no queremos hacer la chamba para integrarnos a la proveeduría de las grandes. Creo que una queja, digamos, que tenemos todas las pymes en el ecosistema es que no hemos podido integrarnos a las grandes, que no compran las grandes a los locales, etcétera. Pero a veces también la historia puede ser que no hacemos la chamba para entrar a las grandes. ¿Cómo lo hiciste tú para entrar a la cadena de proveeduría de Bimbo, de Costco, de Ternium? Te lo voy a decir haciendo una analogía. Empezamos a hablar el idioma que ellos hablan. Entonces, cuando eres una pyme, andas hablando un dialecto. Es más, no andas hablando un idioma, estás hablando un dialecto, ¿verdad? Entonces, tú llegas con la empresa tractora y le quieres hablar con tu dialecto y la empresa te habla con su idioma y empieza a haber una disonancia cognitiva donde lo que tú le quieres decir, o sea, tú tienes una expectativa, pero ella tiene otra. Entonces, ahí es donde te digo que Ternium nos llevó a las grandes ligas, ¿sí? Nosotros habíamos logrado compenetrarnos con empresas grandes con nuestro dialecto, pero con una ventaja competitiva que te le dije hace rato. Precio. ¿Verdad? Muy mala, por cierto. O sea, pésima ventaja competitiva. Entonces, con Ternium empezamos a hablar el idioma que hablan las grandes corporaciones. Y no es precio, ¿sí? Navega en océanos azules. ¿Qué significa navegar en océanos azules? Aléjate de la competencia. Ten un concepto de negocio diferente a tener un taller de maquinado sobre electromecánica, porque cualquier persona, Jorge, hoy, con cierto capital atrás de ellos, pudiera poner una empresa como la que nosotros tenemos, incluso con mejor tecnología, pero no va a poder tener esa empresa con la institucionalización y con la cultura organizacional que hoy tenemos. No va a poder poner una empresa donde tú llegues y le digas al colaborador qué es lo más importante y te diga, lo más importante es la seguridad en el trabajo. El 0 accidentes. Oye, ¿y cómo trabaja? Bueno, yo sé que un tema fundamental aquí en la organización es la productividad.
Oye, ¿participas en algún proyecto de mejora? Claro que sí, tenemos una estrategia que se llama Somos Ideas y tenemos proyectos de ahorro. Entonces, es cuando te empiezas a volver disruptivo y cuando empiezas a alejarte de la competencia. Entonces, esas grandes corporaciones ya no te ven como la empresa pyme que habla un dialecto que no está alineada a los objetivos que ellos tienen. Y de cierta manera, cuando ya te observan, dicen, oye, ay cañón, pues Simsa Soluciones entiende el ecosistema industrial, alinea sus objetivos a los míos, porque hoy en día para nosotros mi idea fundamental es cómo logro que Ternium venda un mejor acero y más barato. O sea, un mejor acero y que sea más competitivo en el mercado. Cuando digo mejor acero es cuando hablo de disrupción, o sea, innovación, tecnología, y que sea competitivo en precio en el mercado. Porque en la medida que Ternium crezca, es en la medida que yo voy a crecer. Entonces, creo que tenemos que entender como pymes qué papel juegas en esa cadena de valor. Y me encanta, por ejemplo, que hoy que participamos aquí en Caintra, pues ahora con Caintra veo la cadena de valor de cadenas de valor. ¿Me explico? Sí. O sea, el siguiente nivel. Y también tendrá nuevos retos y no nada más para las pymes, también para las empresas como Ternium, para las tractoras. ¿Cómo logran la cadena de valor de cadenas de valor? Entonces, es así como puedo responder a tu pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es o sea, ya una vez que pasamos del dialecto al idioma y empezamos a hacer cambios en nuestra organización para hablar el mismo idioma de las tractoras, ¿cómo sugieres que se los comuniquemos a las tractoras para que puedan observarlo? Fíjate que, definitivamente, así como cuando tienes el changarrito y te dicen, oye, la mejor mercadotecnia es de boca en boca. Por ejemplo, a nosotros nos abre las puertas pertenecer ya a la cadena de valor de Ternium. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, ¿cómo se los comunicas? A través de qué estás haciendo. O sea, cuando tú llegas con una nueva empresa y te dice, oye, pero a ver, ¿tú a qué te dedicas? No, pues mi core de negocio es este. Pero, por ejemplo, cuando yo llego, no sé, una nueva empresa y te dice, ¿a qué te dedicas? Y le dices, pues yo te vengo a vender seguridad, productividad e innovación a través de mi portafolio de servicios, es cuando dicen, ay cañón. A ver, ¿cómo? O yo también estoy preocupado por la seguridad. Oye, yo también estoy preocupado por la productividad. Oye, yo también innovo y traigo círculos Kaizen. O sea, ¿y de dónde sacas que me vendes eso a través de tu portafolio de servicios? Y es ahí cuando te digo la analogía del idioma. De inmediato detectan que eres una empresa que está siendo disruptiva o que está diferente a la otra pyme, que no es malo, pero que llega y ¿a qué te dedicas? No, pues yo te vendo soldadura y pailería. ¿Y sabes qué? Y soy el más barato. Ay, ese dialecto ya no les gusta a las empresas porque ya se dieron cuenta las empresas grandotas desde hace mucho tiempo que hoy no compiten empresas contra empresas, Jorge. Hoy compiten cadenas de valor contra cadenas de valor. Entonces no me interesa que me vendas barato. Es más, te aseguro que Ternium está muy preocupado porque yo gane dinero. Claro. Porque fortalezca mi organización, porque eso va a hacer que tenga más infraestructura, mejor nivel de servicios, más compromiso. Entonces, en el momento que las empresas también entendieron que ahora la competencia es entre cadenas de valor, es en el momento que ya no les interesa que les llegues a hacerte una oferta común de precio, ¿verdad? Entonces, la manera es esa. O sea, tienes que buscar el cliente que te detone, tú emprendedor, tienes que buscar el cliente que te detone y después tienes que buscar el cliente que te lleve a las grandes ligas. Y de ahí, el de boca en boca, o sea, el que llegues a tocar, pero fíjate, vendes conceptos. ¿Me explico? O sea, en el ejemplo que te puse, ya no llegas a vender tu portafolio de servicios, ya tienes un concepto de negocio. Y hoy te lo puedo decir y te lo digo sinceramente, Simsa Soluciones vende seguridad, vende productividad y vende innovación
a través de sus servicios de maquinados, pailería, soldadura y obra electromecánica. Entonces, me empiezo a alejar. Oye, ¿tú compites contra aquella empresa que tiene un centro de maquinados? No. ¿Por qué? Porque ando en el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, es disrupción. Y ese ADN disruptivo que traemos, se lo debemos a ProPymes y se lo debemos a Ternium. ¿Verdad? Fíjate que para mí se me hace de mucho valor esto, pero quisiera preguntarte un poquito de qué temas ves en ProPymes. O sea, ¿es un programa de capacitación, es un programa de aceleración, es un programa de mentorías, es un programa o sea, ¿qué hay dentro? Tiene un poquito de todo. En el caso nuestro, empezó el programa. Lo primero que hice fue tomar el diplomado que tienen para directores y dueños en la EGADE. La verdad, excelente, o sea, un muy buen nivel y empiezan a sacudirte la cabeza, ¿verdad? A sacudirte la cabeza con todas estas ideas que te he estado platicando hasta este momento. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante partir de ahí. Pues porque si partes al revés en la pirámide, o sea, no veo yo un sentido en que a mí me llegue a proponer algo un coordinador allá operativo y que yo no crea en ello. O sea, no significa que una idea de él no sea buena, ¿sí? Pero al final del tiempo la tengo que avalar y me tengo que comprometer y la tengo que vivir. Entonces, en el caso de ProPymes creo que han ido cubriendo todos esos diferentes niveles y hoy, por ejemplo, nosotros hemos enviado me atrevo a decirte que al 95% de nuestros administrativos, ¿sí? A los programas que tienen de líder industrial, que los hacen con FACPIA, con la Autónoma de Nuevo León. Hemos mandado ya a varios gerentes y directores al tema de la EGADE. Ahorita acaban de sacar un tema de recursos humanos muy ad hoc con este asunto del nearshoring. Pues estamos padeciendo toda la industria grande, pequeña, el tema de la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, de inmediato ahí te das cuenta. O sea, oye, sale un programa de recursos humanos, ya tenemos gente en ese programa de ProPymes de recursos humanos, pero la empresa está siendo proactiva. O sea, ya identificó las oportunidades que se vienen, pero también ya identificó Ternium los retos que se vienen con esas oportunidades. Y ya dijo, oye, pues nosotros vamos a poder solventar eso, claro, pero nuestra cadena de valor. ¿Sabes qué? Sácate este programa de recursos humanos. ¿Y quiénes nos anotamos? Pues los que vemos que hay un valor agregado en ese programa. Muchos nos anotaron, ¿sí? Muchos no quisieron gastar, pues lo ven como gasto. Nosotros quisimos invertir en el programa. También nos hemos certificado. OSHA 18001, ISO, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? A través de apoyos del CCM, de Concaintra, de Ternium. Pusieron ellos, si mal no recuerdo, el 50%, nosotros el 50%. Pero sigue habiendo un desgaste. ¿Te das cuenta? Claro. Y si ahorita que lo analizo y hago un poco de retrospectiva, como quiera, estratégicamente y me gusta, tampoco te lo regalan. ¿Sí me explico? Es, hey, invierte. Y ahí es donde también se hace el filtro. Porque los que dicen, no, hombre, ese gasto no me lo quiero aventar. Sí. Está bien. Hay muchos que claudican ahí. Que claudican o que siguen en su modelo tradicional y que siguen comunicándose en su dialecto, ¿verdad? Está bien, muy respetable. Pero para la audiencia, para los que nos están viendo, tienes que emigrar a hablar ese idioma que hablan las grandes corporaciones. Independientemente de los riesgos que eso conlleva, ¿eh? Porque también, como empresario, te puedo decir, trabajar para esas organizaciones también es un arma de dos filos, ¿verdad? Claro. Inclusive trabajar a Ternium, si te atontas tantito, resulta que ya le facturas el 90% a él. Entonces, sí, pierdes el cliente y vaya. Y adiós. Entonces, ahí también hay que ecualizar, ¿verdad? O sea, creo que Ternium representa nuestro 28, 30 y tantos % de facturación. Y mi hermano que direcciona ese negocio sabe, hey, no puede pasar de ahí. Oye, no es que da para facturarle 10 veces más. Bueno, vamos por esas 10 veces más, pero te vas a tener que ir para buscar otras 10 veces más de los otros clientes. Claro. Entonces, es complejo, es simple a la vez,
pero complejo y tiene sus bemoles. Pero bueno, ¿quieres trascender? Lo tienes que hacer, Jorge. Me encanta. ¿Verdad? Mi querido Arturo, nos gusta cerrar los podcasts con una pregunta que probablemente ya la mencionaste a lo largo del capítulo, que es, ¿qué consejo o experiencia recuerdas que haya cambiado tu vida y que quieras compartir con nosotros? ¿Qué consejo o experiencia recordamos? Eso que ha cambiado, que algún consejo, alguna experiencia cambió tu vida y que quisieras compartirnos. Sí. Mira, cuando yo llegué de Veracruz, lógicamente el primer héroe que todos tenemos o la mayoría tenemos, salvo excepciones por fuerza mayor, es nuestro papá, ¿no? Nuestra mamá. Entonces, cuando yo llegué a Monterrey, mi mindset era de venir a salir de una universidad, graduarme, y llegar a ser director general de una empresota. O sea, allá de donde yo vengo en Veracruz todo es Pemex, ¿verdad? Todo gira alrededor de Pemex. Entonces, en mi mundo era una empresa así como Pemex y yo ser el director de esa empresa. Entonces, cuando llego acá, al poco tiempo, tengo la oportunidad de conocer empiezo a buscar trabajo. O sea, lo primero que me sucede, Jorge, es que tenemos una cultura en el sur muy pobre, ¿sí? Muy, muy pobre. Y cuando llego aquí al norte, empiezo a entender el por qué las cosas funcionan diferente acá. Y lo primero que hago es empezar a buscar trabajo. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas necesidades, no me alcanzaba lo que me daban. Empiezo a buscar trabajo y en medio de buscar ese trabajo encuentro o me dan una oportunidad en una comercializadora médica. Y cuando ingreso a ese pequeño negocio, me empiezo a dar cuenta, Jorge, de lo exitoso que era. Estoy hablando en términos de rentabilidad. Como yo era muy cercano al dueño, me empieza a dar la oportunidad, empiezo a observar. Y esa experiencia, esa persona, recuerdo que había sido repartidor de Bimbo cuando llegó a Monterrey. Y hoy en día sé que es un gran empresario, lo dejé de ver, sé que es un gran empresario hoy en día, pero me di cuenta de que lo que quería era tener mi propio negocio, porque me percaté de cómo una persona inteligente, con un grupo de 5 trabajadores y con una excelente capacidad y habilidades de venta, estaba logrando algo que para mí, cuando volteé a ver los sueldos de la industria, decían, es que esto no me hace sentido. O sea, ¿cómo es posible esta brecha? Entonces ahí yo, con esa experiencia, con esa situación, decidí que ya no quería trabajar por una empresa. Yo dije, yo voy por mi negocio, y siempre, o sea, ahí se me incrustó la idea, y para mí fue un punto de inflexión en mi vida el decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener mi propio negocio. Quizá con una visión ahí muy corta muy simple, porque ya hoy entiendo que detrás de eso había mucho esfuerzo, claro, mucha dedicación, mucho talento, ¿sí? Mucha convicción. Pero bueno, en su momento, y te estoy hablando allá del año 99, ¿sí? Cuando yo tenía 19 años, y me dio la oportunidad esa persona. Y hoy en día no he tenido la oportunidad de topármelo, pero el día que me lo tope seguramente le voy a dar las gracias personalmente. Pero fue algo que cambió el rumbo, el destino de mi vida, ¿verdad? Padrísimo. Esa anécdota, ¿verdad? Mi querido Arturo, tu experiencia, tu consejo nos da muchísimas herramientas, de verdad, muy agradecidos contigo por tu tiempo, y esperemos que después podamos a lo mejor profundizar contigo y pedirte más consejos en este proceso de crecimiento de nuestras pymes. Si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues a través de mi teléfono, que con gusto se los dejo aquí, ¿verdad? El 8117-789815, o en mi correo electrónico, ¿verdad? Que es apatino@simsasoluciones.com.
Simsa es C de casa, I de iglesia, M de mamá, S de sal, A de Arturo. Y con gusto podemos dar un consejo, apoyar o hacernos socios, ¿verdad? Claro. Porque estoy seguro que allá afuera hay muchas personas que si tú agarras a 100 personas y le dices, oye, ¿cuántas quieren tener su negocio? Van a levantar la mano 99. El tema es que a lo mejor lo van a hacer 15 y de esas 15 se van a morir 10 empresas y van a quedar 5. Entonces siempre hay buenas ideas. Y bueno, pues hoy en la posición donde nosotros estamos parados, mi Jorge, andamos buscando esas ideas, esas oportunidades, y quien tenga una buena idea de negocio y quiera hablar con tu servidor, estamos puestos para ayudarlo o para asociarnos. Padrísimo. ¿Sale? Arturo, muchísimas gracias. Te agradezco, Jorge.